Bienvenidos, estimados estudiantes. En el video que presentamos a continuación, realizaremos la demostración del teorema que indica que si el ángulo A se suma al ángulo B, esto igual a 2pi, entonces coseno del ángulo B es igual a coseno del ángulo A y seno del ángulo B es igual a menos seno del ángulo A. La demostración del teorema se realizará de manera intuitiva. Para ello, utilizaremos la circunferencia de radio unitario. Dos puntos que pertenecen a esta circunferencia, el punto P, con coordenadas en XA y en YB, y el punto Q con coordenadas en XA y en Y-B. Usando el punto P, se formará un triángulo en el primer cuadrante. Ese triángulo, que es rectángulo, contiene el ángulo A. Con el punto Q se formará un triángulo rectángulo en el cuarto cuadrante. Dentro de ese triángulo tenemos también el ángulo A. Observemos que desde el eje X positivo hasta llegar a la hipotenusa del triángulo del cuarto cuadrante se forma el ángulo B. En este gráfico podemos observar que se cumple la hipótesis que la suma del ángulo A con el ángulo B es igual a 2pi. Entonces, en base a esto, podemos indicar lo siguiente. En el primer triángulo, el segmento A hace del lado adyacente del ángulo A y el segmento B hace del lado opuesto el ángulo A. En cambio, para poder trabajar con el ángulo B, podemos utilizar el ángulo A que está en el cuarto cuadrante. Podríamos decir que el lado adyacente al ángulo B va a ser igual a A y el lado opuesto va a ser igual a menos B. Entonces, en base a esto, coseno del ángulo A, que es lado adyacente sobre hipotenusa, tendría como lado adyacente al segmento A, hipotenusa 1, coseno del ángulo A igual al segmento A. Coseno del ángulo B tiene como lado adyacente al segmento A, hipotenusa 1, por lo tanto, coseno del ángulo B es igual al segmento A. En base a esto, podemos concluir que el coseno del ángulo B es igual al coseno del ángulo A. Respecto a seno. Seno del ángulo A, sabemos que seno es lado opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el lado opuesto al ángulo A es el segmento B, hipotenusa 1. Por lo tanto, seno de A es igual al segmento B. En cambio, seno de B tiene como lado opuesto al segmento menos B y tiene como hipotenusa 1. Por lo tanto, seno de B será igual al segmento menos B. En base a esto podemos concluir que seno de B es igual a menos seno de A. Con lo indicado podemos hacer un ejemplo, en donde vamos a colocar dos ángulos que sumados me dan 2pi. En este caso utilizaremos como ángulo A pi tercios radianes y como ángulo B 5 pi tercios radianes, los cuales cumplen con nuestra hipótesis. Entonces, si calculamos coseno de pi tercios, eso es igual a 1/2. Coseno de 5 pi tercios igual a 1/2, por lo tanto, en nuestro ejemplo podemos ver que coseno de 5 pi tercios es igual a coseno de pi tercios. Seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. Seno de 5 pi tercios es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, podemos observar que se cumple lo indicado anteriormente. Seno de 5 pi tercios es igual a menos seno de pi tercios. Muchas gracias por su atención.